La boda fue pequeña, casi invisible para el mundo, celebrada en una aldea de montaña donde las nubes parecían descansar sobre los tecos de madera y el silencio era más fuerte que cualquier música. Ella llegó con un vestido sencillo, blanco pero sin brillo, porque su familia había decidido que no valía la pena gastar demasiado en un matrimonio que consideraban un error. Nadie entendía por qué una mujer como ella, educada, hermosa y acostumbrada a la vida de la ciudad, había aceptado casarse con un hombre pobre que vivía entre montañas, caminos de tierra y casas viejas. Él estaba allí, de pie, con la espalda recta y las manos ásperas cruzadas frente a sí, usando un traje prestado que no le quedaba del todo bien, pero con una mirada tranquila que no pedía disculpas a nadie. Desde el primer momento, ella notó que él hablaba poco. No intentaba impresionar, no prometía lujos ni un futuro brillante. Solo le había dicho una cosa antes de la boda: no tengo mucho, pero lo que tengo es real. En ese momento, esas palabras le parecieron simples, casi vacías, pero había algo en su voz que la hizo confiar. Tal vez era cansancio, tal vez rebeldía contra una familia que siempre quiso controlar su vida, o tal vez era el deseo secreto de empezar de nuevo lejos de todo. Nadie lo sabía, ni siquiera ella misma. Después de la ceremonia, no hubo banquete ni música. Algunos vecinos se acercaron a felicitarlos con sonrisas tímidas y regalos modestos: pan casero, frutas secas, una manta tejida a mano. Ella agradecía con educación, aunque en su interior sentía una mezcla extraña de vergüenza y curiosidad. Todo era demasiado distinto a lo que había imaginado para su vida. Cuando subieron al viejo coche de él, un vehículo polvoriento y claramente antiguo, ella dudó por un segundo antes de sentarse. El asiento crujió bajo su peso y el olor a madera, tierra y aceite llenó el aire. El coche empezó a avanzar lentamente por un camino estrecho que serpenteaba entre las montañas. Ella miraba por la ventana, observando cómo la aldea desaparecía poco a poco. Esperaba incomodidad, incluso arrepentimiento, pero lo que sintió fue algo más profundo, una sensación de estar cruzando un límite invisible, dejando atrás una vida que ya no le pertenecía. Él conducía en silencio, concentrado en el camino, como si cada curva fuera familiar y sagrada. Después de varios minutos, ella no pudo evitar hablar. Le preguntó si ese camino llevaba directamente a su casa. Él asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. Esa respuesta tan corta la inquietó un poco. Pensó que, tal vez, él era simplemente un hombre reservado, alguien que había pasado demasiado tiempo solo. Aún así, había momentos en los que su perfil, iluminado por la luz suave de la tarde, parecía esconder algo más, como si cargara un secreto pesado que no estaba listo para compartir. El camino se volvió más empinado y el coche empezó a sacudirse. Ella se sujetó al asiento, riendo nerviosamente, mientras él mantenía el control con una calma sorprendente. A su alrededor, el paisaje se volvía cada vez más salvaje: árboles altos, rocas enormes y un río que brillaba a lo lejos. No había señales de civilización, ni casas, ni postes eléctricos. Solo naturaleza y silencio. En ese momento, ella se dio cuenta de lo lejos que estaba de todo lo que conocía. Finalmente, el coche se detuvo frente a una pequeña cabaña de madera. Era simple, con un techo inclinado y una chimenea apagada. No era el hogar que ella había imaginado, pero tampoco era tan miserable como temía. Él bajó primero, abrió la puerta para ella y, por primera vez desde que salieron, le sonrió. Fue una sonrisa breve, casi tímida, pero sincera. Ella sintió un pequeño nudo en el pecho, una mezcla de miedo y ternura. Entraron en la cabaña. El interior estaba limpio y ordenado, aunque muy básico. Una mesa, 2 sillas, una cama y una estantería con algunos libros viejos. Ella pasó la mano por la superficie de la mesa, notando las marcas del tiempo, y pensó en todo lo que había dejado atrás. No sabía cómo sería su vida allí, ni si había tomado la decisión correcta, pero algo en el ambiente le dio una sensación inesperada de paz. Él le dijo que podía descansar, que el viaje había sido largo. Su voz seguía siendo tranquila, casi protectora. Ella asintió y se sentó en la cama, observando cómo él se movía por la cabaña con seguridad, como si cada objeto tuviera su lugar exacto. En ese instante, entendió que aquel hombre pobre de las montañas no era tan simple como todos pensaban.
Había algo oculto en su silencio, algo que aún no se revelaba, y sin saber por qué, ella sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz fría y clara que se filtraba por la pequeña ventana de la cabaña. Ella despertó lentamente, escuchando el sonido lejano del viento entre los árboles y el murmullo constante del río. Durante unos segundos olvidó dónde estaba, pero luego recordó todo: la boda sencilla, el camino de montaña, el silencio de su esposo. Se incorporó en la cama y miró alrededor. La cabaña seguía siendo humilde, pero ahora ya no le parecía tan extraña. Había algo en ese lugar que comenzaba a sentirse real, casi íntimo. Él ya estaba despierto. Desde fuera llegaba el sonido de pasos firmes y el golpe seco de la leña. Ella se levantó, se acomodó el vestido sencillo que había usado para dormir y salió. Lo encontró cortando madera con movimientos precisos y fuertes. El sol iluminaba su rostro, marcando líneas de esfuerzo y determinación. Por un instante, ella se quedó observándolo en silencio, sorprendida por la imagen. No parecía un hombre derrotado por la pobreza, sino alguien acostumbrado a luchar sin quejarse. Cuando él notó su presencia, se detuvo y le ofreció un saludo corto, acompañado de esa sonrisa tímida que empezaba a resultarle familiar. Le dijo que el desayuno estaría listo pronto y que esperaba que hubiera dormido bien. Ella respondió que sí, aunque la verdad era que su mente había estado llena de preguntas toda la noche. Quería saber más de él, de su vida, de cómo había terminado viviendo allí, tan lejos de todo. Pero algo la detenía, como si temiera romper un equilibrio frágil. Desayunaron en silencio, sentados frente a frente en la pequeña mesa de madera. Pan tostado, queso y té caliente. Nada especial, pero suficiente. Ella notó que él la observaba de vez en cuando, como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Le preguntó cómo era su vida allí, qué hacía todos los días. Él respondió con sencillez: trabajaba la tierra, cazaba cuando era necesario, vendía madera y algunos productos en el pueblo más cercano. Nada extraordinario, dijo, pero suficiente para vivir. Después del desayuno, él le propuso mostrarle los alrededores. Caminaron por senderos estrechos, rodeados de árboles altos y aire puro. Ella sentía que cada paso la alejaba más de su antigua vida y, curiosamente, no le dolía tanto como había imaginado. Él le habló un poco más, señalando lugares importantes: el río donde pescaba, una colina desde donde se veía el valle, un viejo cobertizo que usaba como almacén. Su voz seguía siendo calmada, pero ahora había un matiz distinto, como si se estuviera abriendo lentamente. Mientras caminaban, ella empezó a notar detalles que no encajaban con la imagen de un simple hombre pobre. Sus manos, aunque ásperas, se movían con elegancia. Su forma de hablar, aunque breve, era precisa. Y había momentos en los que su mirada se perdía en la distancia, cargada de recuerdos que no compartía. La curiosidad de ella creció, mezclada con una ligera inquietud. Llegaron a un punto donde el sendero se dividía. Uno de los caminos llevaba hacia una zona más densa del bosque, claramente menos transitada. Él se detuvo allí, dudando por un instante. Ella notó el cambio en su expresión y le preguntó qué había por ese lado. Él respondió que nada importante, solo un lugar viejo. Pero su tono traicionó sus palabras. Ella no insistió, aunque guardó ese detalle en su mente. De regreso a la cabaña, el ambiente se volvió más tenso, como si ambos sintieran que algo estaba a punto de cambiar. Al entrar, él se acercó a una estantería y sacó uno de los libros antiguos. Se lo mostró, diciendo que había aprendido mucho leyendo en soledad. Ella lo tomó y se sorprendió al ver que era un libro complejo, algo que no esperaba encontrar allí. En ese momento, la imagen que tenía de él empezó a romperse por completo. Finalmente, él respiró hondo y le pidió que se sentara. Su voz era firme, pero había una sombra de nerviosismo. Le dijo que había algo que debía saber, algo que no podía seguir ocultando. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Pensó en todas las posibilidades, desde un pasado oscuro hasta una mentira más grande. Lo miró a los ojos, esperando. Él comenzó a hablar despacio. Le explicó que no siempre había vivido allí, que en el pasado había tenido otra vida, otra identidad. Había tenido dinero, poder incluso, pero había elegido desaparecer después de una traición que lo marcó profundamente. La montaña era su refugio, su castigo y su salvación.
No entró en muchos detalles, pero lo suficiente para que ella entendiera que el hombre con el que se había casado no era quien todos creían. El silencio que siguió fue pesado. Ella procesaba cada palabra, cada pausa. Parte de ella se sentía engañada, pero otra parte comprendía el miedo que lo había llevado a ocultarse. Finalmente, ella habló. Le dijo que no sabía qué pensar todavía, que necesitaba tiempo. Él asintió, aceptando su respuesta sin intentar convencerla. Esa noche, mientras se acostaban en la misma cabaña, separados solo por el silencio, ella comprendió que su matrimonio no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Había secretos, heridas y verdades por descubrir. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: nada volvería a ser simple, y su corazón ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás.